Hola, muy buenas noches, bienvenidos a su programa En la Intimidad con Lupita, un programa dedicado a la educación en la sexualidad. Y pues ahora el tema de hoy va a ser relaciones sexuales antes del matrimonio, ventajas y desventajas. Y para eso me acompaña aquí la doctora Guadalupe Gutiérrez Ochoa. Ella es ginecóloga, es sexóloga también y pues muy encantado de estar aquí contigo. Encantada, Lupita. Gracias. Hola, Lupita, buenas tardes, mucho gusto de estar con ustedes también. ¿Qué tal? Oye, fíjate que entrando en materia fue muy interesante cuando estuve compartiendo con parte de colegas y también parte ahí en el consultorio del tema de hoy. Y entonces me decían varias personas, ay, los muchachos ya no necesitan que les des permiso para tener relaciones sexuales, ellos ya lo hacen. Y luego yo le decía, bueno, pero es que algunos lo viven con culpa. No creo que lo vivan con culpa tener relaciones antes del matrimonio. ¿Tú cómo la ves? Pues mira, la gran mayoría de las personas jóvenes con las que convivo ha tenido vida sexual activa. No lo viven con culpa, pero los que no han tenido sí tienen muy claro que es su deseo llegar virgen al matrimonio. Y así me lo expresan, no he tenido porque quiero llegar virgen, porque me parece que es algo muy especial y que tengo que hacerlo con una persona que me llene todas mis expectativas. Así de fuerte. Y de los que los han tenido, en general no hay culpa. Qué bueno. Y fíjate, una de las cosas que yo me puse a reflexionar a partir de estos comentarios y que sí es cierto, o sea, sí, yo también lo he visto. Cuando voy a dar clases en las escuelas, o sea, les pregunto, ¿quién de ustedes se siente culpable por masturbarse? Nadie. ¿Alguien de ustedes piensa que es malo masturbarse? Nadie contesta. Y pues finalmente me da mucho gusto que puedan ejercer su sexualidad. Pero también otra parte es que yo creo que más que nada este mensaje va a ir dirigido a los papás de los muchachos. Porque hace poquito me decía una mamá, dice, yo prefiero que mis hijos tengan relaciones sexuales en la casa, a que vayan y lo tengan detrás del arbolito o en el carro, o no tienen dinero para pagar un hotel. Entonces, que se pongan en riesgo en un lugar que sea peligroso. Entonces, yo creo que en las personas todavía de nuestra generación de 40 y que hubo años que estamos ya teniendo hijos adolescentes o preadolescentes, de repente suena muy escandaloso que dejes que tus hijos tengan relaciones sexuales en tu casa. Sí, o sea, no les gusta la idea de que los hijos van a tener vida sexual activa. Entonces no les dan una orientación adecuada. O sea, claramente, sino que, bueno, es que dejé los condones ahí. Así como diciendo, dando permiso y a la vez no dándolo. Entonces, para los alumnos, bueno, para los adolescentes y para las personas jóvenes es muy confuso este doble mensaje. O sea, las cosas no son claras. Muchas muchachas piensan que su mamá las va a regañar y no comparten con ellas que van a iniciar vida sexual activa. Y eso me parece muy peligroso. O sea, no se tienen la confianza los papás de decirles, y quién mejor que los padres pueden orientar a los hijos acerca de eso. Pero los padres estamos cerrados y creemos que nuestros hijos no tienen sexualidad, o que no piensan en eso, o que no van a preguntar, por un lado. Por otro lado, piensan que ya toda la información la tienen. Pues sí tienen la información, pero necesitan un acompañamiento siempre. Para las cosas ya, como no se les enseña cómo escoger a un novio. O una vez que ya lo escogieron, cómo dejarlo. O sea, cuando te dan ciertas señales de que es una persona violenta o abusivo, no les enseñamos a nuestras hijas cómo cuidarse en ese aspecto, que me parece mucho más importante que seguir ahondando en lo que es la vida sexual. Más bien No, y fíjate que sí es cierto, de repente los papás piensan que hay mucha información y que van a recibir información en las redes, con los amigos, con los maestros en la escuela, pero también hay que ver que parte de esa información que reciben no es cierta, o que está con alguna tendencia, ya sea con un estereotipo de belleza, con estereotipos de género, o con algo que le conviene al que está haciendo el comercial o la película promocionar, y entonces le da ese sesgo a la sexualidad de lo que están hablando. Claro, pues sí, los maestros de secundaria y de primaria, sobre todo hablan respecto a la sexualidad, a infecciones de transmisión sexual y embarazo no planeado. Y desde ahí es donde se está dando la educación, desde el miedo, el asco, la vergüenza, la culpa. Y entonces no lo expresan. Fíjate, yo doy clases en la universidad de sexología y a la primer clase, o sea, no se atreven a hablar, no se atreven a preguntarme, o cuando yo les hago una pregunta, ellos me mienten, no, pues nosotros no
O sea, no nos interesa el sexo, no creemos, no vemos pornografía, no tenemos relaciones, todo eso, o sea, ocultándolo. Conforme van agarrando confianza, pues salen muchas dudas y pues cosas que vamos descubriendo ahí de la sexualidad. No, y hay que ver que son alumnos de psicología y de medicina. De medicina, actualmente solamente en medicina. Pues fíjense, eso debería de ser una cátedra obligada para todas las carreras, porque no nada más los médicos tenemos sexualidad, todos los tenemos, entonces no debería de ser, no tanto en el enfoque, a lo mejor igual les dan sexualidad en medicina como formadores de médicos, o sea, personas que van a ver pacientes, que finalmente la sexualidad es algo inherente al ser humano, no a la profesión que te estés dedicando. Bueno, pues vamos a entrar. ¿Qué cosas son las relaciones sexuales prematrimoniales? Pues vamos a empezar con una definición. Son el conjunto de comportamientos sexuales y prácticas sexuales realizadas antes de establecer el matrimonio. Puede referirse tanto a las relaciones sexuales que mantienen los novios, que fue un futuro matrimonio, como a las relaciones sexuales que se mantienen con distintas parejas antes del matrimonio. La práctica de las relaciones sexuales prematrimoniales es legal en la inmensa mayoría de los países, con las limitaciones en la edad de consentimiento sexual. Entonces, bueno, una cosa positiva es que no están violando ninguna ley. Sí, yo le preguntaba a mi hermana, que es licenciada, oye, ¿y es delito tener relaciones antes de casarte? Dice, no, pues no es delito. Bueno. Entonces, a lo mejor estarán rompiendo alguna ley moral o alguna cosa de ese tipo. Sí, pero claro. Fíjense, aquí lo interesante, y esto... Bueno, esta charla va para aquellas personas que me encanta lo que me dices, que ya hay jóvenes que toman decisiones y eso es lo más importante. Yo creo que el objetivo de nosotros los sexólogos es darle las herramientas tanto a los padres como a los hijos e hijas y todos en general de que tomen sus propias decisiones con respecto a la sexualidad. Siempre lo hemos dicho, en sexualidad no hay normal ni anormal, hay lo que no me gusta, lo que me gusta y lo que quiero y lo que no quiero. Y entonces, sobre la sexualidad de la única persona que tiene derecho a tomar decisiones eres tú mismo. Entonces, pero obviamente esa decisión la vas a tomar en base al conocimiento, a las experiencias y a muchas cosas. Pero hay veces que uno toma decisiones en base al miedo, a la culpa, a otras circunstancias. Entonces ahí es como hacerte consciente de decir, bueno, sobre mi cuerpo y mi sexualidad yo voy a decidir. Y no voy a dejar que decidan mis amigos o mi novio o mis papás o la iglesia o lo que yo creo, ¿no? Es como algo que tú decidas. Entonces, ajá. Sí, sin embargo, en esta área de la práctica de las relaciones sexuales antes del matrimonio, creo todo mundo tiene que ver con que no se realicen. Y sí, casi nunca tomamos en cuenta qué es lo que yo quiero. O sea, cómo quiero vivir mi sexualidad, si me quiero esperar de veras hasta los 30 años o hasta que me case. Casi nunca se toma en cuenta lo que piensa la propia persona. Y a veces fíjate que Ronald Reagan hizo un estudio y estaba anhelando prevenir los embarazos no planeados. Así es que hizo un proyecto en donde les hacían firmar a las chicas un documento donde se comprometían a no tener relaciones sexuales y les daban un anillo. Así es que ellas no estaban preparadas el día que llegaba la oportunidad de estar juntos por alguna razón, que salieron los papás al cine, cualquier cosa, se daba el momento y no estaban preparadas. Así es que tenían las relaciones sexuales y sin estar con un método antifecundativo o conocimiento. Entonces ellas lo hacían por otras personas, finalmente, pues, claro, el deseo y la oportunidad. Es la que tuvieron relaciones sexuales con todo y anillo. Sí. El anillo no tuvo ninguna ninguna influencia en la decisión. Claro, porque pues es cierto, eso tiene que ver más con tu ser humano, no con tu ser social, sino es como si alguien decidiera que a mí de repente no me diera hambre. Yo no tengo control sobre eso. O de que salivara si veo un limón, exprimirlo ahí en unos tostitos, pues claro que me voy a salivar porque se me va a antojar, ¿no? Es un reflejo. Bueno, pero fíjense bien, vamos a ver, aquí el enfoque que quiero darle yo a la situación es, ¿desde hace cuánto tiempo existe el matrimonio? Y ¿desde hace cuánto tiempo existimos los seres humanos? Porque de repente es una regla bastante anárquica o bastante radical de que ahorita en estas generaciones digan, no tienes relaciones hasta que te cases. Y bueno, exactamente qué significa casarse y de dónde viene la situación esta de matrimonio. Bueno, ¿qué es el matrimonio? Es la unión entre dos personas con un reconocimiento social, cultural o jurídico, que tiene por fin proporcionar un marco de protección mutua o de protección de la descendencia.
puede ser motivado por intereses personales, económicos, sentimentales, de protección a la familia o como medio para obtener algunas ventajas sociales. Entonces, bueno, el matrimonio es un contrato y es un contrato que deciden dos personas pues adquirir. Entonces, y existen, fíjense, no nada más es jurídico, también puede ser social o cultural. Hay culturas en donde no firman ningún documento, pero ellos hacen algún ritual y eso, y se casan. ¿De dónde viene la palabra matrimonio? Porque desde ahí también está muy, muy interesante, fíjense. La palabra matrimonio se deriva de los vocablos matris y minium, lo cual significa carga o gravamen para la madre, queriendo expresar que la mujer es quien lleva el mayor peso, tanto antes como después del parto. Por otra parte, este sentido del vocablo no se reconoce por los sinónimos de matrimonio en Francia, Italia e Inglaterra, en los cuales las voces son maritagio o mariaje, los cuales significan marido. Desde ahí se me hace bien curioso porque son dos, o sea, desde un contexto tiene que ver con la mujer y el matriarcado. Y desde otro contexto tiene que ver con el hombre y el poder que ejerce desde el varón en la pareja. Sí, pero igual no es tanto como del matriarcado, sino de la carga que lleva la mujer y como otra vez de obedecer, de ser la que cuida, sí, la que protege y la que tiene que estar como al mando del hogar solamente en cuestión de cosa privada, okay, privada y no pública. Ajá, como el hombre se dedica a lo público, a las finanzas o al obtener el sustento, a salir a trabajar. Obtener sustento y dirigir el país y todo eso, mientras la mamá se queda o la mujer dentro de la casa viendo las cosas y las necesidades de todos los demás, ¿no? Pues sí, es cierto. Bueno, y hablando históricamente de dónde viene el matrimonio, cómo se ejercía el matrimonio a través de la historia. En Roma y Grecia, la compra de la novia en Roma y del novio, fíjense nada más, en Roma se compraban a la novia y en Grecia se compraban al novio. Después salió el cristianismo y el cristianismo clasificó al matrimonio como un sacramento y lo proclamó indisoluble. En la Revolución Francesa se definió un contrato civil y aquí en México, desde los aztecas, ellos fueron los que sacralizaron el matrimonio. Benito Juárez, el 27 de julio de 1859, lo convirtió en un contrato civil. Entonces, fíjate, aquí en México, en 1859 existe el matrimonio como lo conocemos ahorita, que es un contrato civil. Entonces, aquí llega una cosa muy interesante, porque para algunas creencias, algunas doctrinas religiosas, el matrimonio que es válido y que es reconocido es el matrimonio donde tú vas en un altar y haces una ceremonia que está presidida por un ministro o por un sacerdote o por un líder del espiritual de ese grupo, y entonces el matrimonio que vale. Para otros grupos, el matrimonio que vale, y también desde la religión, y específicamente el grupo de los Testigos de Jehová, para ellos el matrimonio válido es el matrimonio civil. Entonces ellos hacen una ceremonia civil con un juez, firman su contrato matrimonial y luego ya tienen su fiesta de bodas, el brindis y esas cosas, ¿no? Entonces fíjate qué curioso cómo eso tiene que ver más desde el contexto sociocultural, el matrimonio. Sí. Y sin embargo, cómo hay personas, por ejemplo, que no viven en unión libre y no han tenido un reconocimiento ya sea cultural, religioso o legal, y viven también con culpa de esa unión. Ya tienen hijos y están muchos, y yo lo veo con mis pacientes cuando les pregunto, ¿cuál es su estado civil? Y así, ay, es que soy madre soltera, me dicen a veces, y viven con su pareja, y hasta que le empiezas a rascar y, pero usted vive con su pareja, sí, ok, pero no se asumen pues como dentro de esa norma cultural. Sí, claro. Sin embargo, fíjate que el verdadero lazo que sería como el más válido, o tendría que ser el más válido, es el contrato que haces de pareja, ese contrato o esa unión que no está como hablada, ni hay testigos, ni nadie está presente más que los dos. Y en ese compromiso del día a día, de ayudarte, de comprenderte, de ser pareja, ¿no? Claro. No, y fíjate, ahí yo creo que entra más precisamente es como sexo antes del matrimonio o después del matrimonio, o sea, cuando realmente eso es más que un hecho, un contrato o algo, pero la relación y el vínculo pues no tiene nada que ver con eso. No, sin embargo, muchas personas tienen la relación sexual antes del matrimonio precisamente porque existe ese vínculo afectivo, claro, y la relación en la pareja está fortalecida. Ajá. Y por eso inician vida sexual antes. Claro. Como es una etapa normal de la evolución de la relación de pareja.
Claro, Es como sí. está el enamoramiento, después los juegos mutuos, etcétera, y luego ya viene la parte sexual. ¿Cuáles son las ventajas del matrimonio? ¿Cuáles son las ventajas de tener un contrato matrimonial? Bueno, una de las ventajas es que te ofrece pues al menos una parcial garantía de una vida en común. Débito carnal se refiere precisamente a esto lo saqué pues ahí de una tesis de una universidad. Relaciones sexuales, fidelidad, mutuo auxilio y socorro mutuo, diálogo, respeto y autoridad. Entonces, esas son las ventajas de tener una vida marital en conjunto, pero como decimos, puede tener una pareja estas cosas sin necesidad de hacer un contrato, si Claro. deciden vivir juntos. Y bueno, y esto que estábamos hablando ahorita, pues tiene que ver con toda la situación legal y la situación de los trámites, de los hechos que se hacen en la sociedad, como decir, bueno, si quieres hacer esto, no puedes comer con los dedos, tienes que comer con cuchara, aunque técnicamente podamos comer con los dedos, es parte de la culturalización a la que somos sometidos todos los seres humanos. Pero, ¿qué sucede con la parte fisiológica de nosotros? O sea, de un ser humano. Pues nosotros tenemos la respuesta sexual humana, que es la que nos lleva a hacer algunas cosas. Y entonces ya vemos que la respuesta sexual humana es algo propio del ser humano y pues que tiene sus etapas: el estímulo sexual efectivo, la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Y que esa respuesta sexual humana se va a dar en todos los seres humanos a cualquier edad. Y entonces pon la siguiente diapositiva, Fidel. Lo empieza, fíjense, con un niño que se está tocando los órganos sexuales pélvicos. Entonces ya se está descubriendo esa parte de su cuerpo, es capaz de controlar sus movimientos y también se da cuenta de que se puede sentir placer. Entonces, esto pues no tiene nada que ver con la situación de las leyes y de las reglas y de las normas. Cuando una pareja precisamente empiezan con su etapa de enamoramiento, de conocimiento, de descubrimiento, de tocarse, pues bueno, va a ser algo natural y normal que quieran ellos avanzar a tener relaciones sexuales. Y ahí es donde entramos nosotros como educadores. Y decirles, si nosotros les enseñamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que esa respuesta es parte del ser humano, en el momento que ellos empiezan a experimentar esas sensaciones, van a poder reconocerlas. Claro. Y es como lo que tú decías con las muchachas del anillo, Ajá. en donde empiezan ellas a vivir todo ese proceso de enamoramiento, de tocamiento, de atracción física, fantasías, y entonces pues no saben qué hacer con eso. Sí, las agarran como desprevenidas y entonces llegan al siguiente punto, que es la relación sexual, pero vienen no preparadas con un condón o no saben negociar el uso del condón o están con la persona equivocada. Claro. También eso O tiene que muchas ver. veces también tener relaciones sexuales como una herramienta, a lo mejor para retener a una persona, para probarla, para pertenecer a un grupo, porque también esa es una Sí. motivación. Claro. Actualmente también muchas muchachas o personas en general se sienten en un grupo donde la mayoría ha tenido relaciones sexuales, contrariamente a lo que sucedía antes. Ellas se ven, las que no han tenido relaciones es como, ay, como el patito fue así como, sí, soy la diferente. Sí. Y anteriormente pues era al revés, ¿no? Era mal vista la que había iniciado vida sexual. Ahora ya las cosas están cambiando. Aunque también fíjate que no se deja de ver, igual lo oigo por comentarios de mi hija, si tienes varias parejas sexuales y dentro de los cánones que entre ellos se platican, no es bien visto. Es como, no puedes tener muchas parejas sexuales. Pero o depende. ocúltalas. Depende quién. O sea, la mujer no. El Sí, hombre claro. sí. Exacto. O sea, No, pero también eso sí, pues no ha cambiado para nada. Ok, otra cosa, papás. No piensen que porque no van a hablar de sexualidad con sus hijos no van a pensar en esas cosas. Eso no es cierto. Normalmente en la adolescencia hay un pico de testosterona en hombres y mujeres. Y ese pico de testosterona es lo que hace que ellos experimenten un aumento en el interés por la sexualidad, ya sea el autoerotismo o ya sea la sexualidad con otra persona. Pero eso es algo normal y es algo que sucede dentro del desarrollo normal del ser humano. Y entonces, bueno, aquí, por ejemplo, es importante saber que los jóvenes van a pasar por esa etapa y también explicarles. Cuando un niño no tiene ningún problema en reconocer su capacidad de sensaciones y de conocer su cuerpo, pues no va a tener ningún problema para poder sobrellevar estos cambios de la adolescencia. No le cambie, seguimos con el tema, sexualidad, relaciones sexuales antes del matrimonio, sí o no. Seguimos en la intimidad con Lupita, gracias. Promoción
Producciones El Cholo y Refaccionarias del Valle presenta gran programón luchístico que no lo vas a creer. Viernes 26 de febrero, Auditorio Municipal. Preventa 80 pesos. Venta de boletos en Refaccionarias del Valle, auditorio y carritos de sonido. ¡Lucha libre! Somos espíritu de vida, somos parapsicólogos, somos videntes y chamanes, somos especialistas en las ciencias ocultas y sobrenaturales. Si usted, mi amigo, allá en su casa cree que sufre de enfermedades rebeldes y desconocidas, si en su hogar hay envidias, hay drogadicción, hay alcoholismo, si usted, mi amigo, allá en el rancho ve que los animales se le enferman, se le mueren, las cosechas no están funcionando, si usted allá en su negocio ve que las personas no entran ni siquiera a escamparse, pueden estar siendo víctimas de un mal, de un daño, de brujería, de hechicería, de maleficio. Visítenos, estamos en el Parque Teniente Guerrero, llámenos a los números que aparecen en pantalla y reciban una orientación totalmente gratuita y sin ningún compromiso y descubra lo que el destino tiene para usted. Primer Sistema de Noticias te invita a dar un recorrido por el mundo, mantenerte informado de los acontecimientos más relevantes. Visítanos en nuestra página de internet psntv.info y disfruta de nuestra transmisión en vivo para que estés al día a donde quiera que vayas. psntv.info. Hola, buenas noches. Estamos en el programa En la Intimidad con Lupita, tratando el tema relaciones sexuales antes del matrimonio, ventajas y desventajas. Y entonces decíamos pues que el matrimonio es un contrato legal y que no tiene mucho que ver con lo que es la sensación y los cambios normales del cuerpo. Entonces, que en primer lugar tenemos que reconocer que son dos cosas diferentes. Uno es, nosotros como seres culturalizados pertenecemos a una sociedad y que dentro de esta sociedad hay ciertas normas y ciertas reglas, pero también eso no nos quita lo ser humano. Y como ser humano, pues vamos a tener cambios hormonales, vamos a tener deseos, vamos a tener estímulos y entonces tenemos que saber conciliar ambas partes para tener una vida armoniosa y no tener pues los resultados que hemos visto ya en muchas generaciones de embarazos no deseados, de infecciones de transmisión sexual o relaciones sexuales llenas de culpa. Cuando realmente los seres humanos tenemos la capacidad, ahorita tenemos también la tecnología para prevenir una infección de transmisión sexual, evitarla, planear cuándo, en qué momento quedar embarazados y también pues decidir libremente si quieres o no quieres tener relaciones sexuales. Y entonces, bueno, vámonos con, fíjense, hay una diapositiva, bríncatelas todas las que puedas y vete a la que dice Maslow, que es la diapositiva número 15, Fidel, que a mí me gusta mucho. Dice, considerar al sexo como intrínsecamente malo es un completo absurdo desde el punto de vista humanista, ya que es propio de nuestra especie y por lo tanto natural y normal para la calidad de humano. Sí, muy bonita reflexión. También Carl Rogers, en uno de sus libros, Matrimonio y sus alternativas, él dice que en el año 2000 nosotros vamos a ser capaces de planear nuestro matrimonio, establecer una comunicación asertiva con nuestra pareja de tal manera que tengamos otras opciones a no solamente la monogamia, sino otras vidas matrimoniales diferentes. Y sin embargo estamos en el 2000 y todavía 2015, 16 y todavía no podemos ni siquiera tener una plática abierta o más o menos honesta con la pareja. Es cierto, es cierto. O sea, estamos bastante retrasados en ese aspecto de las relaciones interpersonales. Yo creo que más bien es la comunicación, es que estamos, desde niños, estamos sometidos a muchas, en primer lugar nos someten al amor condicionado. O sea, el amor condicionado es aquel en donde te dicen, te quiero mucho porque no te ensuciaste, te quiero mucho porque te sacaste un 10, te quiero mucho porque si juegas y te ensucias, te rompes el pantalón, eres niño malo, no te quiero. Entonces aprendemos a que tenemos que cumplir ciertas normas y ciertas reglas pues para que nos quieran. O sea, no nos quieren nada más por el hecho de que somos y de que estamos. O sea, nos quieren sí y nos quieren pero y nos quieren cuando. Entonces, así crecemos.
Y entonces, obviamente, pues, ¿qué digo? Yo no voy a hablar correctamente para que me quieran, porque si digo malas palabras, pues no me van a querer. Entonces, así creces desde ese pensamiento. Entonces, cuando tienes una relación de pareja y tú quieres algo o lo sientes, te das cuenta, porque a poco no se me hace muy interesante lo que nos decía nuestro maestro de bioenergética, Víctor, que muchos de los problemas existenciales surgen cuando no le hacemos caso a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Y entonces él nos explicaba ese círculo en donde tenemos sed y yo no necesito pensar que tengo sed porque la sed la siento y me doy cuenta que tengo sed. Y entonces el pensamiento me sirve para saber de dónde voy a conseguir agua. Y entonces yo siento sed, voy y busco un lugar en donde pueda conseguir agua y tomo agua y con eso sacio la sed y se acabó el asunto. Pero con el sexo es exactamente lo mismo. Cuando tenemos, ¿quién de nosotros no se ha levantado o se ha acostado en el día, ha sentido como esas hormiguitas aquí en el vientre que dices, ay, hoy me voy a masturbar? O, ay, hoy voy a tener relaciones sexuales. Y es una sensación, no es un pensamiento, es algo como que lo sientes, no como lo sientes, es una sensación. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, dices, no estoy casada, ¿cómo le voy a hacer? O el que me gusta está casado, ¿cómo le voy a hacer? O es malo masturbarme, no me voy a masturbar. Entonces ahí entra el cerebro con el pensamiento y empieza a detener acciones. Y entonces dice mi maestro, bueno, lo que sucede es que tú sientes ganas de tener un orgasmo y te comes un pastel. No, eso no es, me como un pastel. Y pues obviamente ahí ya no completas ningún círculo ni nada, dejas una cosa ahí inconclusa. Y es una energía que se va quedando, se va acumulando, que finalmente va a salir de otras maneras de tu existencia y que te puede generar problemas a la larga existenciales. Entonces, fíjate, ¿por qué no se comunican las parejas? Pues porque generalmente tienen un prejuicio. Y entonces dicen, si le digo esto, va a pensar tal cosa. Sí. O si le digo de esto. verdad a veces lo tienen. Ah, sí, claro. Porque sí le dices y te dice, pues, ¿dónde lo aprendiste? ¿Con quién andas? ¿Con quién te estás juntando? ¿Qué estás pensando? ¿Eres una mala mujer? Claro. Y yo creo que una de las cosas más importantes, igual jóvenes, papás, mamás, es empezar a vernos como seres humanos. O sea, nadie se cuestiona que te guste una comida y que otra no. A lo mejor sí te da lata. ¿Por qué no te gusta si está muy rico, pero no me gusta y no lo voy a comer, punto? Entonces, así debería de ser con la sexualidad. Claro, y fíjate desde un principio con este ciclo de la experiencia que comentas, cómo es tan importante si un niño no se siente a gusto cerca de una persona adulta, ¿cómo lo obligas a que esté ahí? Y eso sería como la base para prevención del abuso sexual infantil. Enseñar a los niños qué les gusta, cómo se sienten bien y que eso lo vayan practicando y que tengan el derecho de decir, no mamá, yo no le quiero abrazar o no quiero besar a tal persona, por muy familiar que sea. Claro. No, y sí es cierto, porque todos los seres humanos tenemos la capacidad, independientemente de la edad, de sentir rechazo o de sentir afecto por una persona. Entonces puedes llegar y recibir un abrazo y un beso y puede ser que no te guste. Y entonces sí, definitivamente ahí está prohibidísimo que le digas a los niños, dale un beso a tu abuelita, dale un beso al tío, dale un beso a la doctora, como me dicen a mí en el consultorio. Y el niño nomás se me queda viendo y está loca, ¿quién es, no? No la conozco, ¿por qué le voy a dar un beso? Y de hecho es un momento que yo aprovecho mucho para comentarlos con las pacientes. Claro. Fidel, búscate la diapositiva número 14. Dice, si la sociedad impone que el sexo es malo, esta diapositiva me gusta mucho porque la escribió una mujer con un hijo que murió de VIH. Cuando ella le había hablado a su hijo sobre esta infección y se muere. Entonces ella decía, ¿cómo es posible que se muere si tenía toda la información? Pero fíjate lo que ella aterriza con esto. Dice, si la sociedad impone que el sexo es malo, pecaminoso y solo es permisible a favor de la reproducción, el individuo siempre se sentirá culpable, siempre tendrá algo que ocultar. Una persona sí es vulnerable, insegura, fácil de manipular, pues el sentimiento de culpa lo minimiza, le hace sentir que no vale y por tanto que es incapaz de decidir y responsabilizarse por sí mismo, acepta lo impuesto socialmente y obedece. Yo creo que esa es la base de muchos de los problemas sexuales que tenemos ahorita. Sí, claro. En donde empezamos a hacer juicios y empezamos a sembrar culpas, empezamos a incluso hasta sembrar inseguridades, no eres capaz, como un reto, como pruebas, a calificar a las personas. Entonces, fíjate, nada más eso es lo más triste, ¿no? Que vuelves a la persona vulnerable, insegura y fácil de manipular.
Sí, pero por ejemplo, ¿quién está haciendo eso? Alguien que quiere apoderarse del control de las demás personas. Sí, claro. Siempre me he preguntado, ¿para qué quieres controlar a las demás personas? O sea, desde el punto de vista familiar, podría a lo mejor entender que el papá o la mamá quieran manipular a los hijos, sin embargo, pues estás coartando su libertad y estás quitándoles su felicidad, pero sobre todo estás quitándoles las herramientas para el autocuidado. Pero fíjate que a lo mejor muchas veces esa necesidad de control está ocultando el miedo, a lo mejor el miedo a que los hijos sean lastimados, porque generalmente, decía ayer me tocó en la consulta ver una mamá con sus 2 hijas y ya mujeres de 30 y tantos años y la señora ahí con ellas. Entonces le dice la hija, mamá, pero tú siempre me hablaste me inspiraste mucho miedo en las relaciones sexuales porque siempre me imaginé que me iba a pasar unas cosas muy graves por eso. Y luego dice la señora, no, yo no fui, fue tu papá el que les ponía miedo. Pero finalmente, fíjate, como una mujer de 30 y tantos años le dice a su mamá, o sea, tú me dijiste que me iban a pasar cosas malas. Entonces, bueno, también hay que ver que los papás pues muchas veces no recibieron esas herramientas, claro. No reciben, y pues para eso están estos programas, para dar orientación, y que finalmente en la medida en que nosotros expliquemos, contestemos preguntas, hablemos abiertamente de la sexualidad en casa, dense besos, abrazos, los papás dense muestras de afecto en frente de los hijos, eso es saludable, y contesten a las preguntas de los niños claramente, no con evasivas, y si no saben, igual díganle, no sé, no les digan mentiras, métanse a buscar, se pueden poner en la página de IMESEX con T al final, .edu, es la página de nosotros, del Instituto Mexicano de Sexólogos Educadores de Tijuana, y ahí pueden mandar correos electrónicos y un sexólogo les va a contestar. Lupita también es miembro fundadora del instituto, podemos contestar las preguntas que ustedes tengan, o también aquí está apareciendo nuestros correos electrónicos, yo he recibido varios correos electrónicos y contesto. Entonces, pero sepan que no están solos, papás, si tienen dudas, para contestar a las preguntas de sus hijos y sobre todo crear puentes en donde podamos evitar que ellos tengan relaciones sexuales de riesgo. Fíjate, aquí hay unas estadísticas que traje y aquí en México, estas son estadísticas recientes, entre los 12 y los 19 años, el 57% de los muchachos ya tuvieron relaciones sexuales. Entre 12 y 19 años, ahí está, son estadísticas del gobierno, el Instituto de la Juventud, Instituto Mexicano de la Juventud del 2012. Entonces, el 41% no contestó. Y luego la siguiente diapositiva, fíjense en qué edades empiezan a tener relaciones. El 70% de los 15 a los 19 años, pero el 11, casi el 12% de los 10 a los 14 años. O sea, hay niños de 10 años o jóvenes pues que ya están teniendo relaciones sexuales. Y el 10% de los 20 a los 24. Entonces, de los 15 a los 19 empiezan a tener relaciones. Y otra estadística más es, ¿actualmente utilizas algún método anticonceptivo? Bueno, el 66% sí utilizan un método anticonceptivo y el 32.4% no utilizan métodos anticonceptivos. Y bueno, la realidad aquí para nuestra ciudad de Tijuana, el 30.5% de las mujeres embarazadas atendidas en el Hospital General de Tijuana son menores de 19 años. Y bueno, pues estos son resultados precisamente de la falta de educación. Claro. Fíjate, aquí dices el 30% de las mujeres que están embarazadas, pero ¿qué otro porcentaje de adolescentes tienen vida sexual y nos están embarazando? Claro, claro. Sí, bueno, sí, que sí. Ojalá y si estén usando un método y estén disfrutando de su sexualidad plenamente. Claro. ¿No? Y entonces aquí, papá, las herramientas, nos vamos a quedar con las herramientas para después de la pausa. No le cambie en la intimidad con Lupita. En El Mexicano, nuestro compromiso es que tengas la información más relevante y completa cada mañana. El valor de un periódico está en su contenido, por eso unimos esfuerzos para llevarte cada día las historias que te mantienen bien enterado. Lo que pasa a nivel local, nacional y en el mundo, queda en El Mexicano, diario parte de tu vida. Easy Negocios llega con 2 líneas telefónicas, llamadas ilimitadas a fijos y 300 minutos en celulares en México, más llamadas ilimitadas a fijos y celulares en Estados Unidos y Canadá. Y todo por $500.
Escuela Gastronómica Bon Appetit, carrera profesional multidisciplinaria, formación de líderes y guías de la sociedad gastronómica, pasión por cocinar y placer de satisfacer el paladar de los demás. Única en Tijuana con la materia Arte en Hielo, licenciaturas en Artes Culinarias, chef técnico profesional en alimentos y bebidas, chef técnico pastelero profesional, turnos matutinos y nocturnos. Informes al teléfono 608-2000, Boulevard Díaz Ordaz, número 13722, junto a Fair Cash. Iniciamos el 8 de febrero. Las primeras 10 personas que llamen, los uniformes e insumos sin costo, con el fin de formar nuevos profesionistas y ayudar a la sociedad tijuanense. Habla hoy para checar precios y te vayas de espaldas. Salón Social de Alba. Nuestras excelentes y amplias instalaciones se distinguen por su elegancia. Un nuevo concepto para hacer de tu evento un majestuoso e inolvidable acontecimiento, donde podrás disfrutar tus posadas, bodas, 15 años, bautizos, conferencias, aniversarios y salón infantil. Para más información visita nuestra página de internet o acude a nuestras instalaciones, que se encuentran ubicadas en José Gorosliza, número 1209-B, Zona Urbana Río Tijuana. Teléfono 683-2996 al 98. Hola, muy buenas noches, pues bienvenidos de regreso al programa En la Intimidad con Lupita. Y el tema que estamos tratando el día de hoy es relaciones sexuales antes del matrimonio, ventajas y desventajas. Y entonces, bueno, pues ya hemos hablado a lo largo del programa que pues el matrimonio es un contrato que tiene que ver con la culturalización de la sociedad, y que finalmente la respuesta sexual humana y la sexualidad tiene que ver con nuestro ser humano, y que tenemos que brindarles oportunidades a nuestros jóvenes, nosotros adultos, de aprender sobre la sexualidad y poder hablar libremente con ellos de sexualidad y darles las herramientas para que ellos puedan decidir libremente en qué momento desean tener relaciones sexuales, independientemente del estado civil en los que ellos estén. Y también, si un joven decide tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pues tiene todo el derecho, y si decide tener relaciones sexuales hasta que empiece el matrimonio, también tiene todo el derecho. Pero finalmente esa tiene que ser una decisión que el joven o la joven tenga la capacidad de tomar por sí mismo, independientemente de lo que piensen los papás, los hermanos, los amigos, los compañeros, etc. Claro. Y bueno, y quedamos ahorita que en este segmento íbamos a decirles qué herramientas le van a poder dar ustedes a sus hijos y a sus hijas, pues para que ellos puedan tomar esta decisión, que finalmente eso es de lo que se trata la educación en la sexualidad. Pero antes de pasar a las herramientas, permítanme presentarles a Claudia Figueras. Ella es presidenta de la Fundación Ángeles del Reino Animal, y a Bertita, que ella es una miembro muy activa de la fundación, que tiene muchos animalitos que hemos rescatado a lo largo de ya varios años. Entonces, bueno, ellas vienen a invitarnos a un espectáculo que se va a hacer con la finalidad de recaudar fondos, pues para poner alimentos, bebederos y comederos para los animalitos en la condición de calle, los animalitos que no tienen hogar. Platícanos, Claudia, del proyecto. Así es, Lupita. Mira, es un concierto, se llama La Noche es Nuestra. Va a cantar el tenor tijuanense Marco Antonio Labastida con el grupo Jazz Trío Jazz, este viernes a las 7:30 de la noche. Va a costar 150 pesos y precisamente es para lo que estabas comentando tú, para poner bebederos y comederos para los animalitos de la calle, pero el proyecto es censarlos durante trimestralmente para tener esos animalitos ya identificados, esterilizarlos, vacunarlos, desparasitarlos y buscarles un hogar, ¿verdad? Y así contribuir con la labor que está haciendo Secretaría de Salud ante la gran problemática de lo que hay en animalitos en la calle. ¿Y en dónde va a ser el concierto, Bertita? En el CQ. En el Centro Cultural Tijuana. En el Centro Cultural Tijuana, en el Cubo. Y repítenos la fecha, por favor. Es el 19 de febrero a las 7:30. Este viernes ya. Este viernes ya. ¿Y para comprar boletos en dónde? Pues hay un número de teléfono donde pueden llamarnos para los boletos. Es el 634-0386.
ahí nos pueden llamar y podemos decirles a dónde acudan. Ok, ¿es celular o es Es de normal. 634 0386. 634-0386. También conmigo pueden conseguir boletos, 689-3134 en mi oficina, pero también si no los pueden comprar antes, el día del evento, ahí en el Cubo, en el Centro Cultural Tijuana, este viernes, pasado mañana, a las 7:30, lleguen puntuales a las 7, el tenor tijuanense Marco Antonio Labastida, un espectáculo precioso, precioso, y bueno, con una buena causa que es poner bebederos y comederos para los animalitos de la calle, que bueno, yo creo que ustedes han visto, Bertita tiene en su casa una cantidad grandísima de perritos, gatitos también, y pues los da en adopción, y más tarde ya andarán en adopción, en que llegar unos nuevos animalitos, ¿verdad, Berta? Sí, así es. Y pues ahorita, por un fiel amigo, y Tijuana Propone, está haciendo esto a beneficio de los animalitos. Es una asociación civil sin fines de lucro, y pues yo creo que todos debemos de cooperar porque estamos ayudando a todos los animalitos de Tijuana. Claro. Entonces, por favor les pido que nos apoyen porque es un beneficio muy bueno, es para una fiel causa. Si no les gusta cómo canta el tenor, pues de perdida cómprenos un boletito y pues eso es para un buen beneficio. Sí, claro. Más gastamos en otras cosas. Pues, pero yo estoy segura que sí les va a gustar, porque es un espectáculo canta muy que vale la hermoso pena. el señor. Y vale además de que él se puso también de un modo muy lindo para apoyar a la fundación. Entonces, pues hay que disfrutarlo y aprovecharlo, porque igual por 150 pesos, cuando uno va a poder ver un espectáculo de esta talla en el Centro Cultural Tijuana. Así es. Pues muchas gracias por venir. Gracias. Y bueno, los invito a que continúen en nuestra conversación claro que de sí, relaciones sexuales antes del matrimonio, sí o no. Y bueno, ¿cuáles son las herramientas que vamos a darle a nuestros jóvenes? O incluso para nosotros mismos, porque no necesariamente los jóvenes, ¿no? De repente, yo he tenido pacientes de 30 años que nunca han tenido relaciones sexuales. Bueno, y también son jóvenes. Sí, claro, bueno, sí, pero de repente como los conceptualizo más Como adolescentes, exactamente. ajá. Entonces, bueno, una de las herramientas importantes es, y eso es, a lo mejor se van a ir para atrás, pero tengo que estar yo en armonía, en equilibrio con mi propia sexualidad. Es deshacerte de tus propios prejuicios y juicios. Claro, los papás somos los que más juzgamos a nuestros propios hijos y queremos que tengan la vida que nosotros no tuvimos y que enmienden los errores que como padres hemos tenido. Entonces, pues sí, lo primero es estar yo bien con mi sexualidad, saber vivirla sin culpa, vivirla sin dudas, para poder orientar a los demás, ¿no? Sí, claro. Claro, y sobre todo disfrutar de la sexualidad, porque yo he escuchado comentarios, hay mujeres, igual como ginecólogas, lo vemos, Lupita, mujeres que no disfrutan de su sexualidad, que para ellas es un trabajo, es doloroso, se sienten sometidas, se sienten utilizadas y no lo hablan. Claro, y no solamente mujeres solteras que no tengan pareja, sino también mujeres que ya han vivido en una relación de pareja y que se han olvidado de ese erotismo, de esa sensualidad y de que son cuerpos bellos independientemente de la edad que puedan tener. Y de la apariencia física. También. Porque finalmente, como lo decía yo en algún programa, las terminaciones nerviosas del clítoris y de la vulva no saben de color, de gordura, de chaparrez, de altura, de nada, de flaquencia, de nada. Todas tenemos las mismas terminaciones nerviosas, hombres y mujeres, y somos capaces de sentir independientemente de la apariencia. Claro, y también todos somos capaces de vivir y de disfrutar plenamente pues lo que nos ofrezca la vida, ¿no? Y también de buscarlo, ¿no? Lo que más nos convenga. Y como tú dices, las herramientas estas para tener vida sexual antes del matrimonio, pues también son como muy útiles para aquellas mujeres que se han divorciado o para aquellas mujeres que han enviudado o que simplemente quieren retomar una nueva relación con la misma pareja. Sí, es cierto. ¿Tú qué pensarías, Claudia, si te dice uno de tus hijos que quiere tener relaciones sexuales ahí en su cuarto, en tu casa? En mi casa no. Okay. Yo diría que no. A ver, platícanos, ¿por qué crees que no? Tiene mucho que ver los valores, ¿verdad? Que te inculcan desde chica, crece uno con esos valores y pues de repente, en un abrir y cerrar de ojos, no puede uno cambiar esa idea, esa costumbre o valor o como le quieran llamar, para ser una falta de respeto. En mi caso, la verdad, en mi casa no. O sea, quieres tener relaciones sexuales, hijo,
ok, si tienes la manera económica, adelante, pero aquí en la casa no se me hace prudente ni Sí, no, es algo que a ti no te respetuoso, la gustaría. verdad, no. ¿Y a ti, Berta? Pues yo soy de diferente pensar. Ajá. Yo diría que pues muchas veces les ponemos trabas a nuestros hijos y a veces por andar poniendo trabas, los hijos se van por el mal camino, se van por otra parte. Yo diría que yo sí lo dejaría en mi casa o alguna de mis hijas por lo mismo, porque a lo mejor a donde se va a ir, aunque como dice mi compañera, pues tiene dinerito que pague, pero a lo mejor se va a ir a otra parte donde no debe de estar. O termina hasta en una patrulla, ¿no? Por andar teniendo Exactamente, relaciones por en el carro. andarte. ¿Y tú, Lupita? Yo sí también me siento que si mis hijos ya escogieron la pareja que es correcta, pueden tener vida sexual dentro de su recámara. Y respetando pues el espacio de los demás integrantes de la familia, en el sentido de pues a veces como que se explayan o como gritos o cosas Sí, claro. así. Es como tener cierta discreción. Y viendo mi casa, como que ahí no nada más yo tengo derecho a tener relaciones sexuales. También ellos cuando escojan a una pareja. Claro. Correcto. Y es como cuando hablas de la masturbación con los niños, ¿no? Y les dices, bueno, esto que estás haciendo lo puedes hacer, pero hay un sitio para hacerlo. Enciérrate en tu cuarto, enciérrate en el baño, y es algo privado y es algo tuyo. Entonces, pues disfruta tu sexualidad. Pero fíjate qué interesante, me encanta como este ejercicio que estamos haciendo aquí, porque esto es un reflejo realmente de lo que nosotros estamos viendo en la realidad. Y que muchas veces tomamos decisiones porque así nos enseñaron, porque es algo cultural que nuestros papás nos enseñan, nuestros abuelitos, etcétera, y entonces, bueno, tenemos que ver que los tiempos van cambiando, que vamos aprendiendo más. Fíjate, ¿desde hace cuánto tiempo sabemos de la sexualidad como tal, como un fenómeno humano? O sea, si no es porque Master y Johnson empezaron a hacer investigaciones, y te estoy hablando de los años 30 más o menos, 40 por ahí. O cuando 50. 60, mira, uy, yo ya quería que más antes. Fíjate, en los años 60. Entonces, hace muy poquito tiempo realmente en donde se está volteando a ver la sexualidad como una parte propia del ser humano y no como una perversión, no como algo malo. Porque estaba muy calificada. De hecho, estaban en los trastornos psiquiátricos, la homosexualidad, la bisexualidad, todas las esas fantasías sexuales. Fíjate. Son una herramienta formidable para el manejo de las disfunciones. Pero también fíjate cómo en los años 40, Alfred Kinsey, y que da su reporte de la vida sexual de las personas, la sociedad se escandalizó de saber que muchos hombres habían tenido más del 40% relaciones con otros hombres, y que las mujeres tenían orgasmos, y que las mujeres y los hombres también tenían relaciones extraparejas. Entonces la sociedad en aquel momento se escandalizó y le dijeron, no, ya no digas nada, ya no vamos a pagar tus estudios. Cuando realmente hemos manejado mucho igual a doble moral, porque el ser humano finalmente como ser humano pues trata de resolver sus situaciones de sensaciones, y entonces pues hace ¿cuántas veces, no, Claudia, ha pasado que se van de vacaciones los papás y encuentran allá la novia ya cohabitando con el novio en la casa y nadie se da cuenta, ¿no? Porque finalmente, bueno, pues es que la casa no te va a costar dinero si no tienen, los adolescentes no tienen dinero para ir a pagar. Se ponen a tener relaciones sexuales en el asiento de un carro y se ponen en riesgo a la extorsión de un policía o de que le saquen un susto, le saquen dinero, los golpeen, etcétera. Entonces, bueno, hay que considerar también, y yo creo que eso sería interesante si estás teniendo una vida en pareja o tú misma, si eres padre o madre soltera, pues que tú pregúntate eso, a ver, ¿por qué sí y por qué no yo dejaría que mis hijos tuvieran relaciones sexuales en la casa? Y entonces reconsiderar también en qué postura vas a poner a tus hijos. Acuérdense que es muy difícil que nosotros padres, hablando de esos temas con los muchachos, vayamos a inducirlos a tener relaciones sexuales. Al contrario, si tú le das a tus hijos las herramientas y le dices, mira, si tú te embarazas, pues va a ser hijo tuyo. O sea, yo ya cumplí contigo como mi hijo, pero tu bebé pues va a ser tuyo y yo no me voy a hacer cargo. O sea, denle la batuta a los sellos de la responsabilidad, porque finalmente tener relaciones sexuales implica gozo, pero también implica responsabilidad. Y entonces, como tú dices, si tienen ya una pareja que ellos escogieron y que deciden tener relaciones, pues bueno, ¿en qué te puedo ayudar como padres? Claro. ¿Qué otra herramienta se te ocurre, Lupita? Pues se me ocurrirá hablarle de sexo seguro, sexo protegido. Sí, también el uso de métodos anticonceptivos, pero fíjate, en esto del sexo seguro
El sexo seguro se refiere a cuando no hay contacto con las secreciones de la otra persona. Y los ejemplos de ellos son como pues la masturbación, el sexting, que es mensajes de texto. Puede ser también el chat erótico o las llamadas por teléfono que ahora son menores. Sin embargo, esto también conlleva ciertos riesgos, que sería decirle, ¿sabes qué? No puedes hablar con desconocidos, no puedes subir fotografías con tu cuerpo y que se vea también tu cara, y no se las puedes pasar a todo mundo, o no se las vas a pasar a cualquier novio que tengas, porque puede ser víctima de extorsión, o luego van a andar en Facebook circulando tus fotografías. Entonces mejor como más discreto o más cerrados o más candados para que alguien pueda accesar a tus fotos. Sin embargo, sí se asustan mucho acerca del chat erótico. Y bueno, actualmente pues es causa de muchos divorcios. Oh, sí. Pues de hecho cuando salió el WhatsApp, el Facebook, todo eso, hubo una cantidad inmensa de infidelidades descubiertas. Y aunque fíjate que muchas de esas no eran llevadas a lo físico, eran nada más desde el punto de vista fantasía y obviamente platicado, ¿no? Chat, sí. En el chat nada más. Bueno, pero es que para la definición de infidelidad, pues cada quien tiene su propia definición, ¿no? O sea, mientras que para alguien puede ser no infidelidad en el chat, para otra persona puede ser, o sea, la máxima de las traiciones. Exacto. Sí, sí es cierto. Incluso hay parejas que pueden haber tenido relaciones sexuales con otra persona y no tener ningún vínculo emocional, y para la pareja a la cual no estuvo involucrada no se ofende. Dice, no, pues si nada más fue una cosa sexual, no tengo problemas con eso. Y sí es cierto. Y al revés, o sea, no puede entender que fue nada más sexual y sí le afecta y sí lo considera infidelidad. Pues una de las cosas más importantes con respecto a la sexualidad, igual que lo hemos dicho varias veces, que en la sexualidad no hay normal ni anormal, hay lo que yo quiero y lo que no quiero. Entonces, lo que a mí me gustaría mucho que se quedara en este programa sobre relaciones sexuales antes del matrimonio, ventajas y desventajas, es que nuestros jóvenes y cualquier ser humano tiene derecho a elegir en qué momento empezar a tener relaciones sexuales. No hay una edad tampoco. Esa es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia. Bueno, recuerdo el lema del programa: disfrutar libre y responsablemente de tu sexualidad es tu derecho. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando tú tienes el derecho de disfrutar de tu sexualidad, bueno, implica una responsabilidad también. Entonces, si tú vas a asumir los riesgos y vas a asumir la responsabilidad, pues tienes el derecho de tomar decisiones, tienes el derecho de recibir información. Y ahí ponme por favor la diapositiva de dónde buscar información en Tijuana, porque ahí puse Gabriel Bello, que es un psicólogo de adolescentes con el que puedes hablar tranquilamente, y está su página www.gabrielbello, o también la página de nosotros. Bueno, ¿a quién corresponde la educación sexual? Pues a todos nosotros, padres, madres, maestros y la sociedad en general. Y fíjense nada más, para tener un efecto trascendental en la educación sexual, tienen que haber mínimo 2 años de acciones sostenidas. O sea, no nada más nos sentamos 15 minutos y hablamos de sexo y se acabó. Claro, pues la plática esa, que los mismos muchachos dicen, ya tuve la plática. Dicen, y fue una sentadita de 2 horas. Y donde los papás les dijeron, no tengas relaciones, eso es malo, es feo, sucio. No te vayas a embarazar y no vayas a tener infecciones, gracias a Dios, vámonos. Pues miren, ahí está apareciendo en pantalla www.imesext.org. Esa es la página del instituto de nosotros. Y Gabriel Bello, que también es un psicólogo de adolescentes con el que puedes hablar. Él ha estado ya en algunos programas conmigo y hablando sobre sexualidad. Libros, porque hay libros también que están a la venta aquí en Tijuana en las librerías. Y está uno que se llama Sexualidad, los jóvenes preguntan. Igual lo puedes comprar, papá, mamá, para que lo leas tú primero y luego pues lo dejas accesible ya a tus hijos. Otro, Educación de la sexualidad en la casa o en la escuela, escrito por el doctor Álvarez Gallú. Es la siguiente diapositiva, Fidel. Y Sexualidad humana de Macari, es el de Janet Chible. Ese libro a mí me encanta porque es como una Biblia. Viene desde el punto de vista sociocultural, desde el punto de vista físico, humanista, psicológico, sí. Entonces, todos esos libros los pueden encontrar aquí en las librerías, y entonces hay que informarnos. Definitivamente, entre más herramientas tengamos y más conocimiento, pues vamos a tener hijos más saludables, más plenos, más equilibrados. Lupita, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, muy, muy contenta de estar aquí con ustedes. Claudia, gracias también por estar aquí. Muchas gracias a ti por recibirnos. Muchas gracias por recibirnos, y aquí les dejo unos boletitos para su auditorio. 150 pesos.
Acuérdense, y es para la Fundación Ángel, por la Fundación Crear Comederos y Bebederos para los Animalitos en Situación de Calle. Entonces nos despedimos. Disfrutar libre y responsablemente de tu sexualidad es tu derecho. Muchas bendiciones, les deseo una semana llena de cosas lindas y placenteras, y como siempre el próximo miércoles nos vemos en otra noche más en La Intimidad con Lupita. Buenas noches. Buenas noches.